Bueno, muchas gracias por la invitación a CONIC y felicitaciones por este evento que veo ha tenido un número y una importante información que es fundamental hoy día para poder seguir avanzando en la implementación y en el empuje de los proyectos de construcción. Yo antes de partir con el tema específico de las habilidades emocionales o habilidades personales, quisiera de alguna manera poner el énfasis en el contexto que estamos viviendo. Creo que por primera vez es posible definir y caracterizar la situación que estamos viviendo en proyectos de construcción, ya no como un problema local que está ocurriendo en este caso en Chile, que es donde yo vivo, ni tampoco como un problema local en Perú o un problema en Brasil, es un problema o es una situación o un contexto que nos afecta a todos. Y esa situación, sin calificarla de buena o de mala, yo creo que es la incertidumbre, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que yo pueda, de alguna manera, contextualizar esto que voy a conversar con ustedes? Es porque seguramente, si no estuviéramos en una situación de tanta incertidumbre como la que hoy vivimos, y que además yo personalmente creo que no va a cambiar, o sea, no pienso que en los próximos 10 años dejemos de vivir una situación o un contexto de gran complejidad y de gran incertidumbre, no solo por la pandemia, sino porque mi percepción de la realidad en base a la experiencia que tengo en proyectos de construcción, pero también en mi vida cotidiana, me indica que las cosas más bien se van a seguir complejizando, se van a seguir intrincando y se van a seguir volviendo cada vez más inciertas y más difusas. Eso nos hace plantearnos un primer pensamiento, me imagino que a todos ustedes también, y es ¿cómo enfrento mis problemas y cómo enfrento mis objetivos hoy si tengo conciencia de que la realidad en la que vivo no es la que yo tenía hace 5, 10, 15 o 20 años atrás? La respuesta obviamente no puede ser seguir haciendo lo que hacíamos antes. Y de hecho la realidad, yo no quiero entrar en esta charla en números porque es una charla sobre habilidades personales. Y exprofeso no traje gráficos, no traje cifras, no traje los típicos datos que uno trae a una conferencia técnica. Y es porque si vamos a hablar de habilidades personales, vamos a hablar de personas, vamos a hablar de emociones, y vamos a hablar de algo que para la ingeniería normalmente es muy ajeno, ¿ya? La noticia es esa, la noticia es que en ambientes tan complejos como el que estamos viviendo, y de gran incertidumbre como el que estamos viviendo, no basta con los conocimientos técnicos, ni siquiera jurídicos ni de ingeniería, sino que tenemos que ir más allá para poder obtener los mismos resultados que obteníamos antes. Ni siquiera estoy hablando de obtener mejores resultados, estoy hablando de obtener los mismos que obteníamos antes. ¿Por qué? Y esto es lo último que digo para contextualizar, la industria de la construcción está viviendo una de sus crisis más importantes en toda la historia. Y esto queda demostrado porque los niveles de productividad de la industria en comparación con otros sectores económicos están profundamente rezagados. Entonces hoy día nos urge poder avanzar para poder ponernos al día en eso que le estamos restando a la productividad de nuestros países como sector económico, ¿ya? Y así entonces puedo partir mi presentación y ese es el contexto en el que la voy a dar, ¿ya? No es nuevo que las organizaciones hayan ido buscando desde hace algún tiempo ya el poder aumentar y mantener sus niveles de productividad. Pero como ya les dije, estos niveles de productividad están cayendo de manera tremendamente fuerte y rápida. Y muchos se vienen preguntando qué más podemos hacer en nuestros proyectos de construcción o en nuestros proyectos en general para obtener mejores resultados, ¿ya? En ese camino, hoy día, muchos profesionales han tomado conciencia de que seguir mirando la parte técnica o seguir mirando solamente la parte jurídica cuando hablamos de abogados, como en mi caso, no es suficiente, ¿ya? Y existe algo más, existe algo que no hemos mirado con suficiente detención, algo que parece que no conocemos suficientemente bien, y no hablo obviamente de los psicólogos, los sociólogos, sino que hablo de nosotros, los abogados, los ingenieros, los profesionales que trabajamos en los proyectos de construcción, que hasta ahora se ha denominado, a mi juicio, de manera errónea, las habilidades blandas, ¿ya? Estas habilidades blandas intervienen en todas nuestras relaciones, no solamente en las relaciones profesionales que tenemos, sino también aquellas que son personales. Y lo más importante es que estas, y la vamos a denominar correctamente, estas habilidades personales, ¿ya? Influyen también en los procesos que seguimos adelante y en la consecución o no
de los objetivos y las metas que nos ponemos, ¿ya? La industria de la construcción, como yo les decía anteriormente, no ha estado ajena a esta búsqueda en la que han estado otras empresas u otras industrias, ¿ya? Es más, cuando se trata de la industria de la construcción, quizás con más ahínco debemos encontrar esa pieza que falta, ¿ya? Porque nuestros números son cada vez peores. ¿Cuál es mi experiencia personal? Yo les quiero contar que yo soy abogada, pero que al poco tiempo de iniciar mi carrera como abogada en Chile, me empecé a dedicar exclusivamente al derecho a la construcción. Ya dejé de lado las otras materias más corporativas y empecé a asesorar a empresas constructoras y empresas mandantes, contratistas y mandantes. Y al principio, te estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando yo les entregaba herramientas contractuales a mis clientes, la verdad es que la performance de esos proyectos mejoraba muchísimo. Porque solíamos decir, lo que pasa es que no conocen el proyecto y no conocen el contrato. Pero si yo les hago una capacitación y les entrego herramientas contractuales, la gestión de este proyecto va a mejorar, porque va a haber más conocimiento de la regulación de esa relación contractual. Lamentablemente, al poco tiempo de hacer ese tipo de asesorías, me empecé a encontrar que, aun cuando un proyecto de construcción contara con muy buenos profesionales de ingeniería, muy buenos prevencionistas, muy buenos gerentes de proyecto en términos de lo técnico, y además a esos proyectos le sumabas profesionales del derecho para apoyarlos en la trazabilidad, en el conocimiento del contrato y en cómo manejar ciertas situaciones que el contrato describía, empezamos a obtener nuevamente resultados pobres. Y entonces pensamos, o yo me acuerdo perfectamente que pensé, parece que el gran descubrimiento de la multidisciplinaridad, que había sido como mi descubrimiento en mi carrera, no está siendo suficiente y no está resultando. O sea, es necesario trabajar multidisciplinariamente. Los profesionales de la industria de la construcción debemos saber trabajar con otros profesionales, no solo entre nosotros, aprender otros códigos, ¿cierto? Pero había algo más. Y ese algo más tenía que ver con las habilidades de aquellos gerentes a los que yo estaba asesorando. O sea, aun cuando supiera muy bien cuál era el marco contractual y aun cuando supiera muchísimo y tuviera certificaciones en el PMI o donde fuera que tuviera que ver con ingeniería y gestión de proyectos, esos gerentes no estaban obteniendo los resultados que ellos querían. ¿Qué faltaba? Lo que nosotros hoy día en esta charla hemos denominado habilidades personales. Estas habilidades, y esta es una noticia que les tengo a aquellos quienes les interese el tema, no se aprenden con la mente o no se aprenden racionalmente. Pero sí están en nosotros, sí está en nosotros la capacidad de aprenderlas. Y por eso, si ustedes se fijan, yo puse deben ser aprendidas. Y luego viene algo más difícil, integradas en nosotros, y aquí viene algo mucho más importante, como personas y luego como profesionales. En definitiva, tú o usted, si usted es ingeniero, si usted es abogado, si usted es prevencionista, si usted es, no sé, encargada de oficina técnica, o cualquiera que sea el rol que le corresponde en un proyecto de construcción, primero deberá integrar estas habilidades, aprenderlas e integrarlas como persona, y a partir de que usted las tenga integradas como persona, las va a poder poner en práctica como profesional. Entonces, si me preguntan a mí, no sacas nada con ir a un taller de liderazgo si lo tomas como un aprendizaje racional que estás haciendo solo en tu calidad de profesional, porque eso debe ser integrado a ti como ser humano. Y por eso, eso que nos falta en estos proyectos de construcción, esto es una de las razones por las que nuestros proyectos no están dando los resultados que queremos. Y de ahí la urgencia de que estas habilidades sean incluidas en las mallas curriculares de la formación de todos los profesionales de nuestra industria. Y no en el nivel del magíster, como está ocurriendo hoy día, que muchos magísteres se están incorporando algunos módulos de liderazgo, de time managing, etcétera, sino a nivel de pregrado, ojalá, que es cuando todavía somos más dúctiles y todavía tenemos la posibilidad o una mayor posibilidad de incorporar nuevas visiones del mundo y de la profesión. ¿Ya? Dicho eso, entonces, el tema es el siguiente. Para poder hacer que estas habilidades personales sean parte de un lenguaje común, de algo que es normal en nuestra industria, necesitamos generar una masa crítica mínima. Y hoy día esa masa crítica no existe.
sea, la industria de la construcción no tiene los suficientes profesionales con la suficiente conciencia de la importancia de estas habilidades como para que se genere esa masa crítica que produzca un cambio. Y es cosa de ir a los proyectos de construcción que a uno le toca asesorar todos los días, o a mí me toca como árbitro, porque además soy árbitro en Chile y en Perú, y en otros países de Latinoamérica, resolver ciertos conflictos, y uno se da cuenta que muchos de esos conflictos, en esos litigios y en esos arbitrajes, tuvieron que ver con la falta de habilidades personales de los profesionales que tomaron decisiones. Y es importante entonces que nos enfoquemos, aquellos que creemos en ello, que tenemos conciencia sobre ello, en hacer algo para que sean más y más las personas. Por eso agradezco este espacio, porque creo que de alguna manera este Congreso Nacional de Ingeniería Civil es un espacio suficientemente selecto, suficientemente docto y también involucrado en la industria de la construcción como para ir generando y para contribuir a esta masa crítica, ¿ya? Para el Project Management Institute, PMI, originalmente las habilidades mal llamadas blandas eran consideradas menos relevantes que las capacidades técnicas. Y es cosa de analizar los PPBOK del pasado para darse cuenta que esa mirada estaba presente en muchos de los procesos y en los grupos de procesos que el PMI planteaba. De partida, a partir del triángulo de lo que nosotros sabemos que es el triángulo de administración de proyectos determinado por los tres elementos: el alcance de un proyecto, el tiempo en que debe ejecutarse y su costo. Esos tres elementos que conformaban este triángulo obviamente no daban espacio para pensar en estas habilidades y la importancia de las mismas al momento de gestionar un proyecto, ¿cierto? Como que nos miraba, nos ponía una lupa en un cierto territorio, pero no nos ponía la mirada en aquello que de alguna manera era muy importante también, que son las personas, ¿ya? ¿Cómo influyen las personas? De alguna manera, esto ha ido cambiando y el PMI, que siempre se caracteriza por ser un líder de nuestra industria, ha ido incorporando lentamente en sus estructuras y en sus planteamientos estas habilidades, por ejemplo, al incluir el denominado triángulo de talentos, configurado por la dirección técnica de proyectos, que al final es el gerente, la gestión del proyecto, el liderazgo y la gestión estratégica del mismo y de los negocios. Estos son aspectos que antes no estaban incorporados y que hoy día, al incorporarse, nos hacen pensar, nos dan la posibilidad de pensar y de mirar aspectos que antes no miraban. De esta manera, podemos decir en esta introducción que las habilidades personales son esenciales para la dirección exitosa de cualquier proyecto. Y la verdad es que no solo esto deriva de las investigaciones que el PMI ha realizado, sino que probablemente de muchas otras informaciones que yo personalmente he ido encontrando en la literatura, pero también en la vida cotidiana, en cada uno de los proyectos de construcción en los que me ha tocado participar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando sobre este tema? ¿Cuál es el estado del arte? Hoy en día existe una tremenda brecha, un gap entre las habilidades técnicas que tienen nuestros profesionales de la industria de la construcción y las habilidades personales. O sea, tanto cultivamos las habilidades técnicas, que estas están y deben seguir cultivándose, pero están tremendamente gigantes comparadas con las habilidades personales, que están muy jibarizadas, muy poco nutridas, muy poco alimentadas, ¿ya? Y de alguna manera esto, a mi juicio, y esta es mi hipótesis, ¿cierto? Esto explica los deficientes resultados que estamos obteniendo, no solamente en los proyectos de construcción en Chile, sino que en el mundo. Son muchos los autores que han hablado sobre esto y que han hecho estudios cuantitativos y cualitativos sobre la importancia y sobre la existencia de esta brecha, ¿ya? Y lo importante es tomar conciencia. Y tomar conciencia significa decir, dado que existe esta brecha, ¿qué podemos hacer para ir equiparando y equilibrando las habilidades que tenemos en los proyectos de la industria de la construcción para que esto empiece a moverse nuevamente y para que logremos nuevamente conseguir los objetivos que nos hemos propuesto? Vamos a definir las habilidades personales como capacidades de las personas o personales que permiten a estas interactuar y relacionarse de manera eficiente, comprender y moderar los diferentes intereses y objetivos, impactando, por lo tanto, en el desempeño laboral. La verdad es que esto es una definición, pero hay muchísimas. Lo importante es que ustedes, para mí, mi objetivo con esta charla es simplemente dejar instalada la idea de que una abogada que es árbitra llega a un punto en su carrera que se da cuenta que sin habilidades personales la industria no va a avanzar más.
Y constato en cada arbitraje que me toca resolver que muchas, no todas, pero muchas de las causas de los conflictos que hoy día nos están costando millones de dólares tienen que ver con la falta de esas habilidades en nuestros profesionales. ¿Cuál es la buena noticia? Estas habilidades personales pueden ser desarrolladas con el transcurso del tiempo. ¿Por qué dice con el transcurso del tiempo? Porque no es rápido el proceso. Esa es la mala noticia. La buena es que se puede. Y existen quienes por sus orígenes culturales y sus trayectorias incluso personales o familiares han adquirido o tienen ya la capacidad más natural de tener y de desarrollar y de poner en práctica estas habilidades. Sin embargo, aun cuando ustedes no las tengan naturalmente desarrolladas, ellas pueden ser aprendidas y por lo tanto pueden ser entrenadas. ¿Por qué este autor habla de entrenar? A diferencia de cuando vamos a la universidad a estudiar un conocimiento duro, las habilidades personales necesitan ser entrenadas. Necesitan un proceso de comprensión, de conciencia y luego de poner en práctica. Es como andar en bicicleta, es como conducir un vehículo. No sacas nada con ir al curso teórico para conducir un vehículo si no lo entrenas. Vas a tener que entrenar mucho. Igual que pilotear un avión, necesitas horas de vuelo. La incorporación de habilidades personales requiere entrenar su puesta en práctica, ¿ya? Y por lo tanto la enseñanza de estas habilidades no puede ser de pizarrón, requiere de entrenamientos concretos y prácticos. Y vamos a revisar entonces, en honor al tiempo, porque tampoco quiero tomarme más del tiempo que se me ha asignado, cuáles son algunas de las más importantes habilidades personales a la luz de los proyectos de construcción. Puede que hayan otras habilidades que sean importantes para otros proyectos, pero en los proyectos de construcción yo voy a nombrar algunas habilidades. Obviamente que hay más, pero las que a mí me parece que son más fundamentales para la obtención de resultados positivos. El liderazgo. Claramente el liderazgo es la primera habilidad que debemos tener desarrollada si queremos gerentear y gestionar exitosamente un proyecto de construcción. ¿Qué es el liderazgo? Arroyo lo define como el proceso de influir en las actividades de los individuos o grupos en un esfuerzo común de lograr las metas de una situación dada. Esta definición es perfectible como cualquier otra, pero yo creo, y a mí me gustaría de alguna manera agregar algo más, que no lo puse ahí, pero que se los quiero comentar, porque me parece súper importante, si no, aquel que quiera avanzar en el liderazgo no lo va a poder, creo yo, lograr, si yo no le entrego este elemento. Para poder tener liderazgo respecto de otras personas, aquí está, el autoliderazgo es fundamental. En palabras fáciles, no puedes liderar a nadie si tú no te has podido liderar a ti mismo en tu vida y en tu profesión. ¿Qué significa el autoliderazgo? Es la capacidad de tener visión de mi propio proceso, de mi propia persona, de mí como profesional, y a partir de esa mirada objetiva y no condescendiente, ni tampoco extremadamente crítica, sino como objetiva y justa, llevarme a mí misma o mí mismo hacia donde quiero ir. El autoliderazgo supone el saber a dónde quiero ir y también supone que yo sé quién soy y sé con qué herramientas cuento para poder llegar a ese objetivo. Volvamos al liderazgo ahora, el tradicional, del que hablan todas las empresas. Tan hablado que es el liderazgo. Pero si ustedes parten ahora de la base que para ser líder de otros me debo primero convertir en líder de mí mismo, ustedes se dan cuenta que esto es una tremenda empresa. Y para ello yo les propongo que ustedes se pregunten si ustedes han sido capaces hasta ahora de ser autolíderes de sí mismos antes que líder de otro. Cuando sean líderes de sí mismos y sean capaces de llevarse a ustedes como personas a esos objetivos y metas personales que se han puesto, probablemente van a entender y van a poder influir mucho más en los demás. Si una persona, es lo que Stephen Covey llama la victoria pública, viene después de la victoria privada. Si tú no te puedes liderar a ti mismo, es imposible que lideres a otro. En cada una de estas habilidades personales voy a poner algunos factores que a mí personalmente me parece que son factores claves para poder lograr estas habilidades. Y en el caso del liderazgo, que obviamente ya les dije, viene secundado del autoliderazgo, vamos a decir que los factores claves son la visión, o sea, la capacidad de ver. Y eso no crean que es tan fácil, porque una persona con visión es una persona que tiene humildad para verse. Recuerden que dijimos que el autoliderazgo era fundamental. La autoobservación, que es un poco derivado de lo mismo, la responsabilidad para ser capaz de asumir las consecuencias de cosas que yo mismo he hecho,
la voluntad para vencer la desidia, la mediocridad, o muchas veces la desazón, o muchas emociones que son difíciles de vencer, y finalmente la integridad. Porque no da lo mismo hacia dónde conduce una persona a otras personas. Aquí es fundamental, no es neutro, que los objetivos que nos planteemos sean objetivos virtuosos para la sociedad. Vamos a ver más adelante que estas habilidades nos van a llevar a transformarnos también en mejores personas y mejores sociedades y mejores empresas. Un segundo elemento o una segunda habilidad personal que creo que es fundamental para conseguir éxito en estos proyectos es la capacidad de tomar decisiones. Es elegir entre varias alternativas, pero miren lo que dice acá, con la intención de maximizar los beneficios de una organización completa, lo cual necesita que tú conozcas el problema de qué se trata y que puedas evaluar todas las posibilidades que tienes. Y no repetir en el próximo proyecto de construcción lo que tú hiciste en el anterior. Tienes que tener capacidad de diagnóstico inicial, pero también de considerar cuál es la mejor decisión para todos, no solo para ti. Un buen decidor, un buen decision maker, ¿cierto? Es aquella persona que es capaz de tomar la decisión que justo beneficia más a la mayor cantidad de personas o actores en una industria, en un proyecto, en un país, etc. Y por lo tanto, obviamente, ustedes ya se dan cuenta que esto va directamente vinculado al liderazgo. ¿Cuáles son los factores claves para ser un buen decidor? La visión nuevamente, la capacidad de justicia, la capacidad de saber dónde está el punto en que beneficias a mayor cantidad de gente, no solo a ti mismo. La empatía, porque si no te puedes poner en el lugar del otro, es imposible que tomes una decisión que lo beneficie, y la seguridad. Y por lo tanto, la buena autoestima. Cada uno de estos factores es un mundo a trabajar, a trabajarse. Y no es fácil, porque parte de la base que yo debo reconocer que todavía tengo que aprender sobre cada uno de estos factores para poder ser un buen tomador de decisiones. Un tercer elemento, la comunicación efectiva. El PMI plantea que la comunicación es una habilidad técnica que tiene de por medio, o sea, que utiliza otras herramientas técnicas como son la retroalimentación y las presentaciones, como esto que estoy haciendo yo acá. Sin embargo, una visión más integrada, más moderna de la comunicación y de la comunicación efectiva entiende que es una habilidad necesaria para comunicar. Es necesario emplear muchas más formas que las típicas o las tradicionales. Para poder comunicar efectivamente necesito saber escuchar, punto uno, más que hablar. Y esa escucha no solamente es de lo que el otro dice con la palabra, con el lenguaje, sino también con el cuerpo, y aunque suene cliché, con el corazón, con los ojos y con sus acciones. Para comunicar adecuadamente y de manera efectiva debo ser un gran escuchador y un gran observador del otro. Y por eso, cuando negocies un contrato, cuando negocies algo que sea muy importante, lo primero que debes hacer es escuchar, para que a partir de la escucha activa, que es un elemento de la comunicación efectiva, puedas observar y llegar a la conclusión o a tomar la decisión más correcta de lo que debes luego decir, y no al revés. La comunicación efectiva se entrena, y las señales son verbales, auditivas, no verbales, corporales, escritas, electrónicas. Existen muchas formas de comunicarnos para poder intercambiar no solo información, que era lo que antes intercambiábamos cuando comunicábamos o cuando creíamos que comunicábamos, pero también para intercambiar emociones. ¿Qué está sintiendo el otro? Eso es una capacidad que tiene que ver con la comunicación. Y dependiendo de lo que pueda estar sintiendo el otro, es lo que yo le voy a decir. Y dependiendo de lo que yo le puedo causar a un otro, es cómo lo voy a tratar. Porque lo que quiero es la armonía en este proyecto. No quiero que quede un conflicto gigante y dañar a otro, a mi contraparte, a mi contratista, a mi mandante. Entonces, como van viendo, espero estar pudiendo transmitirlo. Son habilidades realmente difíciles, pero que se pueden entrenar. La gestión de conflicto es otra habilidad fundamental para cualquier gerente de proyecto. El PMI la considera como aquella que puede utilizarse para ayudar a alinear a los interesados en un determinado proyecto con respecto a los objetivos planteados, criterios de éxito, requisitos de alto nivel, descripción del proyecto, resumen de hitos, programas, etc. Sí, la gestión de conflicto ayuda mucho a poner a todos a conversar y realinear a las personas que forman parte de un proyecto. Sin embargo, si quieren que les diga la verdad, como árbitra, como mediadora y como coach,
La gestión de conflicto es algo con lo que deberíamos contar todas las personas en la sociedad, porque los conflictos son parte de nuestra naturaleza humana. Y no existe un vínculo ni una relación personal o contractual o empresarial o comercial o lo que sea que no tenga y que no conlleve un conflicto. Es natural y es sano. El tema es saber gestionarlo. ¿Para qué lo gestiono? Para que después del realineamiento o de la disolución de aquello que se ha puesto entre medio de nosotros dos, seamos capaces de crecer y no de quedar entrampados en ese conflicto, encoando mayores rabias, mayores rencores, tratando de obtener, engañar o incluso de dañar al otro por lo que nos ha hecho. ¿Ya? Esto requiere un proceso de diagnóstico y obviamente los estilos personales y las distintas estrategias para negociar son muy importantes y te pueden servir muchísimo para gestionar los conflictos y sobre todo impedir que surjan conflictos innecesarios. Pero lo más importante para la gestión de conflictos es probablemente la habilidad anterior. Y quiero mostrarles cómo se van engarzando las distintas habilidades. Para gestionar conflictos adecuadamente necesitamos saber escuchar, necesitamos saber observar y necesitamos saber empatizar. Nuevamente, y también decidir y también liderar. Liderarnos y liderar a otros. Y si se dan cuenta, cada habilidad va conllevando de alguna manera o está concatenada con la habilidad anterior. La colaboración. Cuando partí esta charla, empecé diciéndoles que el contexto en el que la iba a dar era el contexto actual de la incertidumbre y de la complejidad. La colaboración es una habilidad que hoy día es esencial y es urgente que como profesionales y como personas podamos aprender a colaborar. Hay personas que son exitosísimos cuando trabajan solos, pero en la construcción, todos los que estamos acá y que tenemos conciencia y hemos trabajado en proyectos de construcción, sabemos que solos no conseguimos nada, porque los proyectos de construcción son increíblemente complejos, duran bastante en el tiempo y requieren de distintas habilidades, profesiones y personas, incluso a veces de otros países. Por lo tanto, la capacidad de colaborar es esencial. Y no solamente en la construcción, sino en toda aquella empresa en que ustedes necesiten crear soluciones nuevas para situaciones que se presentan y que son imprevistas o que son inciertas. La colaboración es la convergencia de las habilidades de distintas personas y entre más distintas ellas, mejor. No existe colaboración entre todos iguales, porque no hay diversidad. ¿Cuáles son los factores claves de la colaboración? La autoconfianza, o autoestima si quieren llamarlo de una manera más personal, el autoconocimiento, porque para poder confiar en mí y poder ponerme al servicio de un objetivo colectivo, debo saber quién soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, mis dones y mis debilidades, ¿cierto? La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y colaborar con un otro porque lo veo, y la flexibilidad, porque si soy rígido, ustedes pónganlo en práctica. Cuando sean rígidos en un proyecto no van a poder colaborar, van a terminar solos en su oficina haciendo su planilla y no aportando todo lo que debieron haber aportado. La colaboración es quizás una de las habilidades más importantes de todas las habilidades personales. Sin embargo, el problema es que requiere de todas las otras. Porque una persona sin capacidad observadora, sin escucha, sin empatía, sin flexibilidad, sin humildad, difícilmente va a poder colaborar. Gestión del estrés. Esto en construcción sí que es fundamental y nunca falta. La habilidad para avanzar y moverse aun cuando estemos sometidos a fuertes presiones. Creo que en esto hay que tener mucho cuidado, porque no se trata de contratar personas que no tengan conexión emocional. Al contrario, las personas que mejor manejan el estrés son aquellas que son capaces de observar sus emociones y luego son capaces de expresarlas y canalizarlas, no aquellas que se las aguantan. Esta habilidad es una habilidad que debemos urgentemente trabajar. Y hoy día en la pandemia, que muchos estamos encerrados, que muchos no estamos pudiendo hacer lo que nos gusta, no estamos pudiendo ver a quienes queremos, lo sabemos. Y aquellos que están más enteros, que están pudiendo seguir trabajando, que están pudiendo seguir adelante y obteniendo resultados positivos en su vida, son aquellos que saben y que han aprendido la habilidad de avanzar aun cuando la presión sea fuerte, porque me cuido, porque me observo, porque sé parar cuando hay que parar y sé avanzar cuando hay que avanzar. La humildad y la aceptación de la crítica es fundamental. Una persona que no acepta ninguna crítica va a colapsar
si en un proyecto de construcción alguien le dice algo que no le gusta. Probablemente va a dañar el proyecto. La adaptabilidad a situaciones inesperadas también es fundamental y los puede ayudar mucho. Y el último factor clave para la gestión adecuada del estrés es la resiliencia. La resiliencia es una capacidad emocional que tiene que ver con que cuando tú sufres una situación muy fuerte que de alguna manera te ha abatido, eres capaz de hacer un proceso después de ella, aprender lo que, lo que esa experiencia te deja y salir fortalecido de la misma. No es ser obtuso o ser persistente, no. Tiene que ver con moldearse, con ser capaz de reinventarse. Hoy día eso es fundamental y para la gestión del estrés es esencial. La rigidez no va de la mano de la gestión del estrés. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente cree que las personas que mejor funcionan con estrés son las personas fuertes y tienen ese concepto de fortaleza como de rigidez, de dureza, y es todo lo contrario. Gestión del tiempo, otra habilidad personal fundamental en estos días. Es aquello que nos permite ordenar, disponer, organizar y graduar o dosificar el tiempo para obtener el mayor rendimiento del mismo. El tiempo va a estar ahí y no lo podemos modificar, pero sí lo podemos optimizar. Y para ello, los factores claves son muchos, pero los más importantes a mi juicio son la estrategia. ¿Qué significa la estrategia? Tener una carta de navegación clara. Si yo no sé a dónde quiero ir, es muy difícil que sepa qué hacer con mi tiempo. Se me va a ir entre las manos. Ahora, esa estrategia, esa capacidad de establecer objetivos, saber lo que quiero, ¿qué quiere? Miren, no tienen idea cuántos proyectos de construcción he trabajado yo asesorando, en los que cuando yo les pregunto cuáles son sus objetivos, las personas contestan todas cosas distintas. Son proyectos sin estrategia. ¿Y cómo lo van a lograr? Menos. ¿Trabajando duro? No, porque el tiempo es un recurso y debemos saber que es escaso. Entonces, lo importante es priorizar, y ahí viene el segundo elemento. Dado que este es mi objetivo, priorizo aquellas cosas que me llevan a ese objetivo, y no priorizo las que no. Y por eso la procrastinación es la gran enemiga de estabilidad. La procrastinación es aquello que hacemos para evadir, enfrentar algo que tenemos pendiente, por distintas razones. No vamos a entrar ahí porque no hay tiempo para ello. Pero se los dejo para que ustedes lo puedan investigar. Hay mucha literatura sobre procrastination y cómo evadir, cómo evitarla. ¿Ya? Y finalmente la flexibilidad, porque puede ser que tengas un plan muy claro de cómo vas a enfrentar tu día, pero si ocurre algo que no esperabas, es muy importante que seas capaz de readaptarte rápidamente para seguir avanzando y no quedar paralizado porque no salió como tú lo querías. Mucha gente que tiene planes y que es rígido, un programa de obra, por ejemplo, pero por su rigidez es incapaz de reinventarse, es incapaz de reconectar la secuencia, porque no, ya no hay programa y entonces ahora es un caos. Es súper importante poder reconectar con una planificación que se vaya adaptando al mismo tiempo a la realidad. Y bueno, eso es la presentación por hoy. La verdad es que yo no quiero excederme en el tiempo, solamente quería generar un espacio de reflexión. Sé que les puede parecer muy extraño que un abogado, una abogada les hable desde estos temas, pero creo que es una demostración, voy a dejar de compartir, ahí está, es una demostración de que hoy día los profesionales tenemos que incorporar otras habilidades, no solo los ingenieros, los abogados también. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir teniendo resultados pobres en nuestras empresas, en nuestros proyectos. A mí personalmente, como testimonio se los puedo dejar, me ha traído muchísimas recompensas profesionales, económicas y personales. Me ha permitido conocer gente, valorar personas en los proyectos de construcción y también enfrentar situaciones muy difíciles en proyectos de construcción, extremas. Y también, no puedo dejar de decirlo, tener una mejor calidad de vida, tener una vida más feliz, que es algo que nunca hablamos en estas instancias de construcción o de ingeniería. Las personas importamos y la capacidad de ser felices es fundamental para que obtengamos buenos resultados. Las habilidades personales estudiadas, integradas, entrenadas y finalmente adquiridas en su mayor posibilidad, nos traen mejor calidad de vida y nos traen mejores resultados de todo tipo, productivos, económicos y, lo más bonito también, ¿por qué no decirlo?, mejores vínculos.
Eso es por mi parte, muchas gracias, y no sé si Cristian o Eduardo quieren abrir alguna pregunta o alguna otra cosa. Ingeniera, abogada, Abogada. magíster, muchas gracias por la presentación. Tenemos dos consultas. La primera lo hizo el ingeniero Juan Víctor. Dice, los ingenieros de obras públicas deben de tener el conocimiento del marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado y menciona ahí la Ley 330-225, ¿no? Para su desempeño. Dice, ¿eso es igual en Chile? Es la consulta. Sí, la verdad es que al igual que en Perú, los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y en general los funcionarios que se dedican o que tienen que ver con proyectos de construcción de obra pública, de infraestructura, no solamente deben conocer, o sea, es tanto así que deben conocer la ley, que yo les digo más, y yo sé que en el Perú es lo mismo. En la administración pública, cualquiera que sea el ámbito, lo que rige el rey o la reina de la administración pública se llama principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podemos hacer aquello que está expresamente permitido por la ley. Entonces, si uno piensa en ese principio de legalidad tal cual lo acabo de escribir, inmediatamente concluye que debes conocer aquello para lo cual estás expresamente habilitado por la ley. Entonces, para un funcionario público del medio que sea, pero por cierto, en materia de construcción e infraestructura, el conocimiento de la regulación específica es fundamental, porque si no, estás actuando fuera de lo que la ley y la Constitución te permite. Y eso te puede llevar a ti a un sumario administrativo en Chile y a una sanción y a perder tu carrera. ¿Cuál es el tema? Y lo tengo que engarzar con el tema que estoy viendo en esta charla. Es que no basta. Porque yo conozco muy buenos funcionarios públicos chilenos y peruanos que conocen muy bien la ley, pero que cuando la aplican lo hacen sin habilidades personales y cometen errores tan malos como no conocerlo o incluso peores. Entonces, para aplicar todos los conocimientos jurídicos, legales, contractuales y técnicos, estas habilidades son fundamentales, porque si no, al momento de bajarlo, el artículo no sé cuánto de la ley no sé qué, por mucho que te lo sepas, vas a cometer un error igual. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, creo que sí, bastante claro. Tenemos un comentario de Hermes, dice, en el Perú la parte del espíritu conciliador pues es un gran problema, ¿no? Para resolver controversias en obras. Y luego también David nos pregunta, abogada Marcela, muchas gracias por exponer todo esto y nos pregunta, ¿dónde podríamos encontrar literatura o de repente más contenido de usted, ¿no? Para compartir. Yo puedo dejarles a los organizadores, si quieren, algunos artículos que sean específicos sobre la industria de la construcción y la importancia de las habilidades. Yo ahora estoy haciendo precisamente una investigación sobre cómo estas habilidades personales impactan en los proyectos de construcción y les puedo enviar, bueno, por cierto, la presentación, pero yo fui muy escueta en la presentación porque no quise alargarme, que es algo que siempre me pasa. Quise aplicar la habilidad de gestión del tiempo y crear espacio para poder dialogar y les puedo enviar 2 o 3 artículos y por cierto, cosas que yo haya escrito en materia de confianza, en materia de comunicación, en materia de liderazgo, en materia de negociación y de gestión de conflictos sobre todo, que es a lo que realmente me dedico. Ok, ingeniero, entonces usted nos lo hace llegar y nosotros se lo vamos a compartir con todo el público del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Muchas gracias por su participación.